Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloah. Shalom, 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 mis amados y amigos y todos los contactos de Facebook, YouTube. Me presento una vez más. Comparte para todos ustedes su amigo y servidor, el profesor Ramírez Ben Israel, a sus servicios. Mis amados y amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una enseñanza donde vamos a ver lo importante que es tener conciencia, conocimiento del nombre correcto de el Hamoshiach, Hamelech de Israel, del ungido Rey de Israel, Yahushua. Para todos aquellos que por supuesto hemos reconocido en él como el ungido de nuestro Abba, Yahuwah, bendito su nombre, Baruch Hu, Baruch Shemo. Así que esta enseñanza que quiero compartir es en aras de responder a una pregunta que en diferentes oportunidades se me ha hecho y que tiene que ver con la inmersión. Algunos piensan que sumergirse en el nombre de Jesús, o en el nombre de Yeshua, o en el nombre de Yahusha, o en el nombre de Yahushua, no tiene nada que ver, no es de gran importancia. Otros dicen que es la misma persona con diferentes nombres y que por lo tanto es irrelevante en el nombre en el cual yo me sumerja, que lo importante es sumergirme. Así es como piensa la mayoría. Pues en esta enseñanza que yo voy a compartir a continuación, yo te voy a demostrar que no hay nada más lejos de la verdad como pensar de esa manera, de que el nombre no es tan importante, que puedo supuestamente me puedo sumergir en el nombre de Jesús, como en el nombre de Yeshua, como en el nombre de Yahusha, como en el nombre de, en fin, pues con esta enseñanza que voy a compartir con ustedes, mis amados, y como es costumbre en mí, siempre mostrándote evidencias escriturales, tú te podrás dar cuenta que el nombre, tener conciencia de cuál es el nombre verdadero para el ungido de nuestro Abba, es de suma importancia, de vital importancia, diría yo más bien. Es decir, tiene que ver con un asunto de vida o muerte, el que yo sepa cuál es el nombre correcto del ungido de nuestro Abba, para yo poderme ahora sí sumergir en las aguas y cumplir con esa misbah que Él nos ordenó, con ese mandamiento que Él nos ordenó, de que nos sumergiéramos en las aguas en su nombre, en su nombre. Y bueno, vamos a comenzar con este texto, o voy a comenzar con este texto del profeta Yeshayahu. El profeta Yeshayahu, o el profeta Isaías, para que me puedas entender mejor, dice en el capítulo 40, verso 3, lo siguiente, y rezo de la manera siguiente el texto autoritativo, lo leo a continuación. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloah. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloah. En esta versión leemos así, pero lamentablemente en otras versiones, y no las voy a mencionar, que no deberían, pero que sin embargo han incurrido en esa, digamos, alteración de suprimir la frase enderezad calzada en la soledad. Que seguramente tendrá esa versión, no la voy a mencionar, y en esa versión que no debería suprimirse esa frase, tristemente, lamentablemente, en esa versión la han suprimido. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Ya se va a dar cuenta usted de por qué y cómo el enemigo trabaja para que la verdad no llegue completa, sino a medias. Y eso es tan grave como decir una mentira. Así de sencillo. Cuando no se dice toda la verdad, es como que si estuviésemos mintiendo. Así que bueno. De manera que el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3, dice el escrito autoritativo, como lo acabo de leer, en esta versión que está
por supuesto, respaldada por la concordancia de Strong. La concordancia de Strong, una concordancia muy veraz, una concordancia excelente, una concordancia muy buena por excelencia, por supuesto, que las recomiendo, da fe de que en los escritos, en los manuscritos más antiguos, la expresión reza de la manera siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad a nuestro Eloa. Enderezad calzada en la soledad. Hay algo que yo he podido aprender en todos estos años de estudiar Torah, raíces hebreas, de la emuná de Israel, de la fe de Israel, y es que las Sagradas Escrituras, como lo es la Torah, aparte de los libros de los profetas, escritos autoritativos de los profetas, son escritos hebreos que en cada palabra y en cada letra hebrea hay codificaciones, hay mensajes encriptados, y que es nuestra tarea, y sobre todo en estos últimos tiempos, desencriptar o decodificar la información que hay allí escondida en cada letra hebrea, en cada palabra hebrea, en cada frase hebrea. Y hay una palabra que a mí me llama poderosamente la atención y la comparto con todos ustedes, y es la palabra soledad. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad. Y la palabra soledad en hebreo, la palabra hebrea para soledad es arabá, arabá, la cual se escribe con las siguientes consonantes hebreas, que son ayin, resh, bet y hei. Te lo repito: ayin, resh, bet y hei. Y cuando nosotros hacemos la operación gemátrica, sabiendo que cada consonante hebrea tiene un valor numérico, y cuando yo extraigo el valor gemátrico de esa palabra arabá, de las letras ayin, resh, bet y hei, reducidos a su mínima expresión, el valor gemátrico de esa palabra es 7. Y 7 es precisamente el valor gemátrico para Israel, la nación sacerdotal, el pueblo escogido de Yahuwah, las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Es decir, arabá como Israel valen lo mismo, 7, valen lo mismo, tienen el mismo valor gemátrico, que es 7. Y si no me crees, bueno, como siempre lo digo, le dejo la tarea para que usted vaya y corrobore, para que después venga y me pueda decir con toda confianza: profesor, usted tiene la razón. Exactamente, el valor gemátrico de arabá e Israel es 7, como usted lo acaba de decir. De manera que la palabra arabá, que es la palabra hebrea para soledad, en el sentido, tiene la asunción, quise decir, tiene la asunción, tiene los siguientes significados. Tiene el significado de desierto, tiene el significado de campo, tiene el significado de ladera, tiene el significado de llano, tiene el significado de llanura, páramo. Todo eso significa arabá, todo eso significa arabá. Y también, por supuesto, está refiriéndose en este caso también, aparte de que tiene todos esos significados, también se está refiriendo a aquella área, valle estéril del Jardín, ese valle estéril del Jardín, y su continuación hacia el mar de los juncos, lugar precisamente donde solía habitar Yohanan el Inmersor, llamado en el mundo cristiano como Juan el Bautista. De manera que la palabra soledad, arabá en hebreo, significa todo eso: desierto, campo, ladera, llano, llanura, páramo. Y allí el texto podríamos leerlo nuevamente sin temor a estar agregando nada, con toda confianza, porque no estaremos agregando nada. Podemos entonces hacer una nueva lectura de ese mismo verso de la manera siguiente, ya conociendo el significado de arabá. Y sería así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada desde los campos, enderezad calzada desde las llanuras, de los páramos, enderezad calzada desde el desierto, desde las laderas. Te podrás dar cuenta que por ningún lado aparece la palabra ciudad, ¿te das cuenta? Sino campo, soledad, llanura, desierto, páramo. Y para que te voy a contar, tomando en cuenta también, por supuesto, que en otras partes de los escritos de los profetas, como en el caso de Ezequiel, capítulo 20, allí cuando se menciona desierto en ese capítulo, la palabra hebrea es midbar.
Y midbar, palabra hebrea para desierto, también tiene el mismo significado. Tiene el significado de llanuras, de potreros, de soledad, de campo, de páramo y todo eso. Son palabras hebreas diferentes, pero con el mismo significado en este caso. Así que bueno, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con sumergirme en el nombre del rey de Israel? ¿Qué tiene que ver esto con el nombre correcto para poderme sumergir? Vamos paso a paso, como siempre lo digo. Solamente te pido un poquitito de paciencia si en verdad deseas aprender Torah. Así que bueno, continuamos entonces aquí. De manera que el inmersor, ¿verdad?, solía habitar también en esa región, en esa parte que era también llamada como Arabá, valle estéril del Jardín y su continuación al mar de los juncos, lugar donde solía habitar Yohanan el inversor. En síntesis, mis amados y seguidores de las redes sociales, el pueblo de Israel debe abandonar las ciudades, los campos y comenzar a enderezar las calzadas. Perdón, rectifico, el pueblo de Israel debe abandonar las ciudades y desde los campos, quise decir, y desde los campos, desde los páramos, desde las laderas, desde las llanuras, desde la soledad, debemos comenzar a enderezar las calzadas. Y obviamente, tristemente, en unas versiones por allí, donde no debería suprimirse esta frase, preparar camino a Yahuwah, enderezar calzada en la soledad, lamentablemente han incurrido en el grave error de suprimir esa frase en esas otras versiones que supuestamente son fidedignas, que supuestamente por ser versiones hebraicas no deberían suprimir esa versión, pero lamentablemente el enemigo sabe lo que está haciendo y ha incurrido, valiéndose de sus agentes, de suprimir en esas versiones hebreas la expresión, como lo leí, enderezar calzada en la soledad. ¿Por qué? Muy simple, porque esto atenta contra los intereses de algunos que se empeñan en armar organizaciones religiosas, llámese templos, llámese iglesias, llámese sinagogas, en medio de las ciudades. Atenta, entre otras cosas, contra sus intereses económicos. Y esa es la triste realidad. Es decir, prefieren no decirle la verdad a las almas, prefieren no decirle la verdad a las 12 tribus de Israel que estamos dispersas entre las naciones, de que nuestro deber en los últimos días, y déjame decirle que ya llegaron los últimos días, es abandonar las ciudades y dirigirnos hacia las soledades, hacia la soledad, es decir, hacia las llanuras, hacia los campos, hacia los páramos, hacia las laderas, hacia los potreros, hacia los pastizales, y desde allí, como también lo enseña no solamente Isaías, sino también el profeta Ezequiel en el capítulo 20, desde allí, desde el midbar de los pueblos, es decir, desde los campos de los pueblos, comenzar a enderezar calzada, refiriéndose, como lo dice el profeta Ezequiel, a retomar los vínculos del pacto. Obviamente que esto va a traer resistencia. Muchos inclusive abandonarán las ciudades, obedeciendo esta parte de la orden. Pero cuando lleguen al campo se van a rebelar contra retomar los vínculos del pacto. Lo cual significa de manera implícita que si en la profecía, tanto Isaías como Ezequiel, Yahuwah, a través de estos siervos profetas de verdad, Yahuwah nos está advirtiendo y nos está haciendo un llamado a abandonar las ciudades para que podamos reincorporarnos a los vínculos del pacto, tal como nos los enseñan los profetas, en este caso Isaías o Ezequiel. Significa entonces que en la ciudad no estamos guardando los vínculos del pacto realmente. Venimos transgrediendo, violando Torah vez tras vez, lo cual precisamente por violar Torah y entre otras cosas, entre ellos, por ejemplo, violar Torah, como por ejemplo, el no guardar el verdadero Shabbat, que es lunar, y por estar guardando desde siglo un falso día de reposo, sábado, aunque le llame Shabbat, precisamente por esa razón es que nos encontramos, es que fuimos sacados de Eretz Israel y fuimos dispersos entre las naciones hasta el día de hoy. Y sin embargo, llevamos siglos guardando sábado y llamándole a ese sábado Shabbat, autoengañándonos. Y mis amados, como todos ya saben, hay una definición por excelencia de locura.
Y la definición por excelencia de locura es pretender alcanzar resultados diferentes haciendo todo el tiempo lo mismo. Es decir, pretendemos volver a Eretz Israel así, guardando sábado tras sábado, sábado tras sábado desde siglos. Y no entendemos en nuestras cabecitas que por estar guardando falsos días de reposo, aun cuando le llame Shabbat, es por eso que no hemos regresado a Eretz Israel. Es por eso que nos mantenemos en el exilio entre las ciudades de las naciones. Y el llamado a través de Isaías y a través de Ezequiel y muchos otros profetas de verdad que aparecen reflejados en las Escrituras es un llamado dirigido a las 12 tribus de Israel que se encuentran en el exilio entre las naciones a abandonar las ciudades y desde la soledad, es decir, desde los campos, desde los valles, desde los páramos, desde las laderas, desde las llanuras, desde los pastizales, comenzar a retomar los vínculos del pacto. Como lo dice el profeta Isaías, vuelvo y repito, voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad. No dice en compañía, sino en la soledad. En hebreo, arabá. ¿Te das cuenta? De verdad que seguimos leyendo el mismo verso de Isaías 43 y vuelvo y te repito, un poquitito de paciencia para que veas qué tiene que ver esto con el nombre correcto del ungido de Yahuwah, bendito su nombre, el Eloah de Israel. En el texto, en ese mismo texto de Isaías 43, vuelvo y leo, voz que clama en el desierto. Y la palabra desierto es midbar y significa también lo mismo que Arabá. Y por supuesto tiene el mismo valor gemátrico, 7. Tiene el mismo valor gemátrico de 7 y sabiendo entonces que 7 es el valor para Israel, es el valor gemátrico para Israel, para las 12 tribus de Israel. Lo que significa, obviamente, que este mensaje va dirigido a las 12 tribus de Israel que me están escuchando y que nos encontramos en el exilio entre las naciones. Es un mensaje que nos está dando Yahuwah, bendito su nombre, a través de sus siervos los profetas. Es un mensaje que nos está dando a las 12 tribus de Israel que nos encontramos en el exilio, a abandonar las ciudades para establecernos en los campos y desde allí comenzar a enderezar las calzadas para el regreso, para el retorno de Yahushua HaMoshiach, HaMelech de Israel, para el regreso de Yahushua, el Rey de Israel, del cual, por supuesto, Yohanan el Inmersor prefiguraba a ese grupo de gente, a ese grupo de personas pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Estaban simbolizados en Yohanan el Inmersor, quien a su vez había sido simbolizado o era el Elías para esa época, cuando Yahushua hace su primera aparición. Cuando Yahushua hace su primera aparición, él mismo testificó acerca de Yohanan. Él es el Elías, si queréis verlo así, él es el Elías que había de venir. Y es necesario que el Elías vuelva nuevamente antes de que Yahushua HaMoshiach regrese por segunda vez. Ahora bien, leer los siguientes textos. Te invito ahora a leer los siguientes textos junto conmigo del profeta Isaías 43 al 5. Los siguientes textos dicen así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahuwah, enderezad calzada en la soledad, es decir, en los campos, en los potreros, en los páramos, en los pastizales, a nuestro Eloah. Todo valle sea alzado y bájese todo monte, todo valle sea alzado, refiriéndose a esas personas que han sido humilladas, que han sido pisoteadas, que han sido impedidas de conocer la Torá, sean alzados, a los cuales aquí son simbolizados por los valles. Y dice que le dice a estos valles que se yergan, que levanten su cara, que levanten su mirada, que se levanten de ese decaimiento en el cual están. Y por el contrario, y por otro lado, paralelo a eso, bájese todo monte, refiriéndose a esas personas que han sido considerados como sabios y que con actitudes arrogantes, en lugar de enseñar Torah, han enseñado mandamientos de hombres. Bájese todo monte, dice el profeta, y collado, y lo torcido se enderece. Es decir, que venimos haciendo las cosas mal. No nos engañemos más.
Si lo está advirtiendo el profeta es porque venimos haciendo las cosas mal. Y dice así, sigo leyendo, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifieste el cabod de Yahuwah, el esplendor, el honor de Yahuwah, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahuwah ha hablado. Y repito, y se manifieste el cabod, la manifestación de Yahuwah se manifieste, valga la redundancia, la manifestación de su esplendor, la manifestación de su cabod se haga presente. Vamos a parafrasearlo de esa manera. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahuwah ha hablado. Y aquí está haciendo alusión a su ungido. Aquí está haciendo alusión a Hamoshiach, Yahushua HaMelech en Israel, que es la manifestación visible del Padre, que es el brazo extendido de Yahuwah. Y de eso lo voy a explicar más adelante, para que te des cuenta la conexión que hay con el nombre correcto del Mesías de Israel, que tú debes saber, para una vez sabiendo cuál es el nombre correcto, puedas proceder a la misbah de sumergirte en las aguas en ese nombre para salvación de tu alma, para la redención de tu alma. Sigo leyendo en el verso 6, Isaías 46, dice así, Isaías 40:10 quise decir, Isaías 40:10, he aquí que Yahuwah, el Adonai, vendrá con poder y su brazo señoreará. Es la misma expresión, pero dicho en otras palabras, es el mismo significado, pero dicho en otras palabras de lo que leímos anteriormente, cuando dice en el verso 5, y se manifestará el cabod del esplendor, se manifestará el honor de Yahuwah, y toda carne juntamente la verá. Una alusión a su ungido. Es lo mismo que vuelve a decirse aquí, pero en otras palabras. Ahora con el simbolismo de brazo. Ahora simbolizado por un brazo. Dice así, he aquí que Yahuwah, el Adonai, vendrá con poder y su brazo, o su diestra, ¿verdad? Su diestra y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, su brazo. Y cuando yo te explique pictográficamente cómo se escribe el nombre del Mesías de Israel, te vas a sorprender con qué letra y cómo se dibuja esa letra y la relación que esa primera letra guarda con el brazo de Yahuwah, con el brazo de Yahuwah. Vuelvo y te lo repito pausadamente porque me fascina reiterar para que se te grabe en tu subconsciente. Cuando más adelante en este mismo video yo te muestre pictográficamente cómo se escribe el nombre del rey de Israel, te vas a sorprender de que la primera letra está asociada precisamente con un brazo, está asociada precisamente con la figura de un brazo. Sigo leyendo. Vuelvo y repito el verso 10. He aquí que Yahuwah, el Adonai, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aleluya. Seguimos leyendo otros versos del mismo capítulo, por ejemplo, que vamos a ir tratando sobre este tema. El verso 22, por ejemplo, lo leo también. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En estas versiones, que son un poquito más añejas, más antiguas que otras, ¿verdad?, que están más apegaditas, vemos como dice el texto, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Pero en versiones más tardías, es decir, en versiones más recientes, tristemente, hasta la palabra círculo la suprimieron y colocaron en lugar de círculo, colocaron globo, colocaron esfera, cosa que no aparece en las copias de los manuscritos más antiguos. Porque en las copias de los manuscritos más antiguos la palabra que aparece allí es círculo. Y una cosa es un círculo, como el círculo de la boca de este vaso, y otra cosa es una esfera, un globo. Son dos figuras geométricas totalmente diferentes. Un círculo no tiene nada que ver con globo, no tiene nada que ver con esfera, no tiene nada que ver con pelota. Porque un círculo es como el círculo, vuelvo y te repito, de la boca de este vaso, con el cual lo tengo lleno de agua para refrescar la garganta. Eso es un círculo. Y aquí dice que la tierra tiene forma de círculo, no de esfera.
Pero lamentablemente el set cinematográfico de Satanás, que han venido trabajando desde hace mucho tiempo e irle sembrando vez tras vez una mentira para que esa mentira de tanto repetirse se convierta en verdad, de que el planeta Tierra es un globo, es una esfera. Pero si fuera un globo o una pelota, una esfera, ¿por qué en lugar de planeta no se llama más bien redondeta? Pregunto yo. ¿Te das cuenta cómo la mentira se cae por su propio peso? Ahora bien, continuamos aquí con el verso 30 al 31 del mismo capítulo de Isaías 40, 30, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahuwah tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, como esas alas de la gran águila que le fueron dadas a la mujer que aparece reflejada en Apocalipsis capítulo 12. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vaya que vamos a tener que correr, porque cuando la gran tribulación se desate, las 12 tribus de Israel que estamos entre las naciones en el exilio, vamos a tener que correr bueno, sabroso y parejo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia las otras ciudades? No, hacia los campos. Porque ya que no queremos salir por las buenas, el Todopoderoso, nuestro Eloa de nosotros Israel, las 12 tribus que estamos en el exilio, nos va a sacar a las malas. Y esto no es algo que yo lo diga o que yo me haya inventado. Esto es algo que el mismo profeta Ezequiel nos lo viene advirtiendo. Y si no me crees, vayamos a Ezequiel capítulo 20. En Ezequiel capítulo 20, en el verso 34, vamos a leer: y os sacaré. En el verso 34, Ezequiel 20, verso 34 en adelante, dice: y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte, y brazo, de nuevo aparece relucir aquí, y brazo extendido, y enojo derramado, es decir, nos va a sacar por las malas de las ciudades, porque estamos allí amalgamados a las ciudades, en esa área de confort, donde nos tienen allí entre cuatro paredes, en los templos, en las iglesias o en las sinagogas, entre cuatro paredes, tragando entero, y esa es la triste realidad. No te engañes, esa es la triste realidad, porque aquí el profeta me lo está advirtiendo: y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto, es decir, al midbar, que significa campo, potreros, pastizales, llanuras, soledad. Es la misma palabra para Arabá. Y os traeré al desierto, es decir, a los campos de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Es decir, va a pelear con nosotros, va a discutir con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos atrincherados a los mandamientos de hombre. Estaremos tan acostumbrados a guardar mandamientos de hombre que nos resistiremos a la verdad torática de Yahushua, que nos resistiremos a reincorporarnos a los vínculos del pacto, a retomar las sendas antiguas, a enderezar las calzadas. Sigo explicando aquí, sigo leyendo aquí en el verso 35: y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahuwah el Adonai. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré, oído con esto, y apartaré, cuando esté haciendo ese proceso de hacerlos pasar bajo la vara, para incorporarlos a los vínculos del pacto, mira lo que dice el verso 38: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán esos rebeldes, y sabréis que yo soy Yahuwah. Es decir, muchas personas entenderán que tendrán que salir de las ciudades, abandonar la ciudad y establecerse en los campos, pero allí en el campo Yahuwah va a litigar con nosotros. Nos va a hacer entender que es necesario retomar los vínculos del pacto, volver a las sendas antiguas para que se cumpla la profecía de restaurar las calzadas en la soledad. Pero dentro de ese montón de gente, donde las 12 tribus de Israel, los escogidos de Yahuwah, que estamos dispersos entre las naciones, más otras personas que se sumarán, iremos a los campos, pero allí en los campos muchos se van a rebelar contra la verdad. Muchos van a rebotar contra la verdad. Y tristemente la profecía anuncia que esos rebeldes
Habrán salido de las ciudades, pero a la tierra de Israel no me van a entrar. La historia del desierto se va a volver a repetir. Así como esa primera generación que salió de Egipto, mayores de 20 años para arriba, se rebelaron porque estaban acostumbrados a Egipto, a pesar de que vivían en la esclavitud, como hoy en día muchos somos esclavos de Egipto. Les trabajamos a jefes idólatras paganos, les trabajamos a faraones por una miseria de salario, y aún así dicen que la esclavitud no ha terminado. Esa es la misma esclavitud, porque dígame a quién le alcanza un sueldo mínimo para poder satisfacer todas las necesidades básicas dentro de una familia. A nadie. Entonces seguimos siendo esclavos de Egipto, pero a pesar de todo queremos estar empeñados en seguir siendo esclavos de Egipto. Y a pesar de entender esta verdad de abandonar Egipto y dirigirnos al campo, muchos allá añorarán volver a Egipto. Y así como ocurrió en el pasado, va a volver a ocurrir muy pronto en el futuro, que muchos que habrán abandonado las ciudades en el campo se van a quedar. A tierra de Israel no entrarán, dice Yahuwah, bendito su nombre, Baruch Shemo. Y usted volverá a decirme, ¿y esto qué tiene que ver con el nombre correcto del rey de Israel para yo sumergirme? Paso a paso, vamos paso a paso. En Matillahu, mis amados, Matillahu capítulo 23, o libro de Mateo, para que me puedas entender, capítulo 23, verso 29, vamos a leerlo de esta versión, ¿verdad? De esta versión textual hebraica. Matillahu, leo allí el libro de Matillahu, capítulo 23, verso 29 al 39, verso 29, capítulo 23, verso 29 al 39, aquí lo tengo, desde el 29 hasta el 39, dice así el texto autoritativo para todos nosotros, aquellos que hemos reconocido a Yahushua como la única autoridad en Torah. Y él no tiene paralelos en autoridad, en cuanto a autoridad para enseñar Torah. Él no tiene paralelos. Entiéndelo, judío mesiánico. Entiéndelo, yahwista. Entiéndelo, hermano, que andas buscando la verdad y andas de campamento en campamento y no has entendido que Yahushua HaMashiach no tiene paralelos en cuanto a autoridad en Torah. Dice aquí nuestro texto autoritativo: ay de vosotros los soferim, o escribas, y perushim, fariseos, hipócritas, pues edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los sadiquín, de los justos, y decís: si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en el derramamiento de la sangre inocente de los profetas. De modo que dais solemne declaración jurada contra vosotros mismos, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. Y allí Yahushua le está hablando a los escribas y los fariseos. Y permíteme recordarte, amado amigo, que los fariseos son los precursores del judaísmo que tú conoces hoy en día. Esa es la realidad. Es decir, lo que tú conoces del judaísmo hoy en día son los descendientes de la facción partido político religiosa de los fariseos de los tiempos de Yahushua. Y aquí Yahushua le está diciendo a ese partido político religioso, como lo es la facción de los fariseos, aparte de los escribas, que también se refiere allí, dice así: de modo que dais solemne declaración jurada contra vosotros mismos, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. Son los hijos de los que asesinaron o los que entregaron en manos de idólatras a nuestro maestro, Yahushua HaMelech. Esa es la realidad histórica. Y tú tienes que entender esa realidad histórica. Ahora bien, pero sin embargo, era necesario que este fuese así, porque un velo les ha sido puesto hasta que llegue el momento de que, al haber entrado el último de los goyines a esta verdad torática, entonces el velo les será quitado y se arrepentirán y volverán nuevamente a darse cuenta y reconocerán, quise decir, en Yahushua como el ungido por nuestro Abba para Rey de Israel, y aceptarán su autoridad. Aleluya. Estos hermanos, sí, estos hermanos, tarde o temprano, la profecía nos enseña que en su debido momento van a reconocer que Yahushua es el Moshiach que ellos
Durante tantos siglos han venido esperando, han venido esperando. Pero sigo diciendo aquí lo que dice el texto autoritativo en el verso 32. Terminad pues de completar la medida de la culpabilidad de vuestros padres. Repito, verso 32. Terminad pues de completar la medida de la culpabilidad de vuestros padres. Serpientes engendrados por víboras. ¿Qué recurso legal podréis inventar para escapar del Yom Hadin, del Gehinnom? Del Gehinnom, dice él allí. Sigo leyendo en el verso 34. Por esto, he aquí yo os envío. Por esto, he aquí yo os envío Neviín, profetas, y Jajamín, sabios, y Soferín, escribas. Y sé que de ellos mataréis, y colgaréis en maderos, y azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que pueda venir sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, Hasadik, del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, Beraquía, Zacarías el hijo de Beraquías, a quienes asesinasteis en el Eihal y en el Misbet, entre el Eihal y el Misbet. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí se cumplirá. Esta casa es abandonada a su ruina. Esta casa es abandonada a su ruina. Verso 38. En verdad os digo, bajo ningún concepto esperéis que me revele a vosotros hasta que en completo teshuvah. ¿Hasta cuándo? Hasta que en completo arrepentimiento digáis, Baruch haba beshem Yahuwah, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Importante esto para ir entrándonos en el tema de cuál es ese nombre correcto en el cual tú te debes sumergir, amigo mío, que me estás escuchando. Porque sí es importante saber cuál es el nombre correcto. Porque déjame decirte que no es lo mismo Yeshua que Jesús que Yahusha. No, no es lo mismo. Pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y te lo voy a demostrar más adelante. Pero vamos aquí con esta introducción. Vuelvo y repito el verso 39. En verdad os digo, bajo ningún concepto esperéis que me revele a vosotros, hasta que en completo teshuvah digáis, Baruch haba beshem Yahuwah, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah, en el nombre de Yahuwah. Lo que significa que el ungido de Yahuwah, Eloah de Israel, su ungido, debe portar el nombre de Yahuwah en su nombre. Es decir, dentro de su nombre de pila, debe estar encriptado el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, para que me puedas entender. ¿Y de dónde yo saco esto? Cualquiera diría que me lo estoy inventando. Pues no, no es así, mis amados. Claro que no me lo estoy inventando. Claro que no me lo estoy inventando, porque, por ejemplo, permíteme recordarte que en Shemot 23, 20 al 22, en Shemot 23, 20 al 22, te invito a que lo busques rápidamente. Shemot 20, 23. Tenemos ahí en Éxodo, para que me puedas entender mejor aquellos que no manejan la terminología. En el libro de Éxodos, capítulo, vamos a verificar aquí rápidamente, nuevamente, en Éxodo capítulo 23, 20 al 22, leemos a continuación lo que nos enseña la profecía torática. Porque la Torá es profecía también, no es solamente instrucción. Permíteme decírtelo, ¿verdad? Dice así en el verso capítulo 23, y buscándolo por acá, 20 al 22, dice así el texto: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Repito el verso: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Por qué qué? Porque mi nombre está en ese ángel. Ese ángel porta mi nombre.
nombre. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es un ángel? En hebreo, malach tiene diferentes asunciones o significados. Un malach o malachim en plural, ángeles en plural, malach en singular, malachim en plural. Un malach se refiere a un embajador, significa un embajador, significa un mensajero, significa un comisionado, significa alguien que va en nombre de una autoridad que está sobre él. Un embajador, por ejemplo, los embajadores de los países son una especie de ángeles, pero no me vayas a malinterpretar, no lo estoy diciendo porque sean kadosh, no, porque yo sé que seguramente de kadosh no tienen nada, sino que ejercen la función de ángel, es decir, de mensajero. De manera que un ángel, un mensajero, puede ser tanto un mensajero celestial, como es en este caso, al cual se está refiriendo aquí Éxodo capítulo 23, versos 20 al 22, como también un ángel o malach o mensajero puede ser un mortal. Los profetas eran malach, es decir, eran ángeles también. Sí me hago entender, para que entiendas que el significado de malach tiene muchas asunciones. La palabra malach tiene muchas asunciones. Y en este caso particular, obviamente sí se está refiriendo a un malach de los shamayines, a un malach de los cielos, que viene de allá de arriba, ¿verdad? Y que se caracteriza porque lleva en sí el nombre de Yahuwah. En ese ángel va implícito, va impreso, va el nombre de Yahuwah. Y recuerda que Yahuwah se escribe con 4 letras sagradas, Yud, Hei, Waw, Hei, cuyo valor gemátrico es 8. Y Yahuwah es el nombre con el cual nuestro Abba se le reveló a Moshe en la zarza. Cuando Moshe le preguntó al Eloa, y cuando yo vaya a mi pueblo y ellos me pregunten, y yo les diga que el Eloa de vuestros padres me ha enviado, y ellos me pregunten, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué nombre les voy a decir? Allí Yahuwah le dijo, fue su nombre, con la asunción de misericordia. El nombre que lleva la asunción de misericordia, de Rahem, de Rahamim, de misericordia, misericordioso. Yahuwah es ese nombre que lleva la asunción de misericordia. Es el nombre con el cual nuestro Abba, el Eloa de Israel, se le reveló a Moshe. Con el nombre que lleva significado de Rahem, de misericordia. Yahuwah, Yud, Hei, Waw, Hei, cuyo valor gemátrico es 8. Cuyo valor gemátrico es 8. Cuando yo hago la sumatoria reducida a su mínima expresión de cada valor gemátrico de cada letra, Kadosh, de cada letra sagrada, del nombre Kadosh, la resultante es 8, lo cual 8 es el número que simboliza Rahem, misericordia, porque es el número que equivale o que simboliza o que representa el nombre Kadosh de nuestro Padre, creador de los cielos y de la tierra. Bendito su nombre, bendito su nombre. De verdad, aquí en Éxodo, Shemot capítulo 23, versos 20 al 22 dice: he aquí yo envío mi malach, mi mensajero, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi nombre está en él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? De manera que cuando nosotros investigamos nos damos cuenta que ese ángel que portaba el nombre de Yahuwah, bendito su nombre, y que fue el que introdujo a las 12 tribus de Israel en tierra prometida, en Canaán, es el mismo Yahushua que en su regreso se va a encargar de introducir nuevamente a las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio, pero que en ese momento de su regreso estaremos ya en el campo, para introducir nuevamente a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Y fíjate que él dice allí, Yahuwah a través de Moshe, en Éxodo dice lo siguiente: y guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Lo mismo que nos está diciendo el profeta Ezequiel en el capítulo 20.
Si no te has dado cuenta, es lo mismo que nos está diciendo Ezequiel en el capítulo 20, en el verso 34 en adelante: y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahuwah el Adonai. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, porque no voy a perdonar su rebeldía. Es lo mismo que está diciendo Shemot. Es lo mismo que está diciendo Éxodo capítulo 23 en el verso 21. Y guárdate delante de él, y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, él está autorizado por el mismo Yahuwah. Está autorizado por el mismo Yahuwah, a tal punto que en su nombre está el nombre de Yahuwah también encriptado allí, implícito allí, incluido allí. En su nombre está implícito, está escrito también las 4 letras sagradas. Vuelvo y lo repito: en el nombre del Mesías de Israel, un requisito fundamental que debe cumplir el Mesías de Israel es que en su nombre estén incluidas las 4 letras sagradas: Yud, Hei, Waw, Hei, Baruch Hashem. Bendito el nombre, bendito el nombre, porque es una regla torática que se debe cumplir, es un principio torático que se debe cumplir y que el Moshiach de Israel debe cumplir. Y ya por allí te voy a ir enseñando poco a poco cuál es el nombre verdadero del rey de Israel. Ese que murió colgado en un madero, pero que resucitó al tercer Yom, y que ascendió a los Shamayines, y que le fue dada la triple unción como Cohen Agadol, como Naví, como Hamelech, como sumo sacerdote, como el profeta que viene a venir y como el rey de Israel, y el cual es la Torah hecha carne. Te voy a ir desarrollando poco a poco y demostrándote con evidencia escritural, cuál es el nombre correcto en el cual tú te debes sumergir y por qué debes ser en ese nombre. No es algo para tomarlo a la ligera. No, eso es igual, es indiferente. Puede ser esto o aquello, lo importante es que yo me sumerja. No, te equivocas. Es fundamental saber cuál es el nombre para sumergirse en ese nombre, porque eso tiene implicaciones místicas, mis amados, para tu información. Continuamos aquí entonces. Y así dice el profeta Ezequiel en el verso 38: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. A los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Son 2 clases de rebeldes: a los rebeldes de ese momento y a los que se rebelaron contra mí. Son 2 grupos de personas: uno de ese momento, que se están rebelando en ese momento de estar en el campo, y también, por supuesto, a aquellos que vienen rebelándose contra Yahushua desde hace tiempo. Los va a apartar, los va a apartar del grupo selecto. Y aquí está haciendo alusión nuevamente a los 144,000, 12,000 de cada tribu, mis amados, y todos y cada uno de ellos, entre otras cosas, cumplirán como requisito que estarán todos instalados en los campos. Para tu información, por si no lo sabías, cada uno de los 144,000, al entender este mensaje, todos y cada uno de ellos estarán establecidos en los campos. Ni uno solo de ellos estará fuera de los campos, sino dentro de los campos, en los potreros, en las llanuras, en los páramos, en los pastizales, en el midbar, en la soledad, en el Arabá. ¿Te das cuenta? De verdad que ahí tenemos dos clases de rebeldes que Él no va a perdonar. Y no te rebeles contra Él, porque Él no perdonará vuestra rebelión, dice Éxodo 23, 20 al 22. Porque mi nombre está en Él. Requisito fundamental que debe cumplir el verdadero Moshiach. Y el verdadero es, vuelvo y te lo repito, ese que hace casi 2000 años murió colgado en un madero porque fue entregado
por lo de su misma gente en manos de idólatras para que fuese vilmente asesinado, pero que al tercer día resucitó. ¿Qué te parece? Aleluya. Ahora bien, en Isaías, cuando yo leo el verso 39 de Mateo capítulo 23 verso 39, cuando yo leo el verso 39 de Mateo capítulo 23 verso 39, dice así, pues lo repito: en verdad os digo, bajo ningún concepto esperéis que me revele a vosotros, hasta que en completo teshuvá, en completo arrepentimiento, digáis: Baruch haba beshem Yahuwah, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Es decir, él lleva en sí el nombre de su Padre. En su nombre está el nombre de su Padre. ¿Te das cuenta? Y esto me lleva directamente a Isaías 40:10. Esto me lleva directamente a Isaías 40:10, mi amado. Vayamos allí a Isaías 40:10. Leo. Dice así: he aquí que Yahuwah, el Adonai, vendrá con poder, y su brazo señoreará, y su brazo señoreará. Repito el verso: he aquí que Yahuwah, el Adonai, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro, y su brazo señoreará. Una palabra clave que te invito a investigar, una palabra reveladora que te invito a investigar para que te des cuenta que no se trata de leer de manera superficial la escritura, sino escudriñar letra por letra, palabra por palabra, para que te des cuenta que hay revelación escondida allí. Una palabra clave en este texto es la palabra brazo. Es la palabra brazo, y su brazo señoreará, dice ahí. Dice ahí el texto: y su brazo señoreará. Y cuando yo busco la palabra brazo, la palabra hebrea para brazo es zeroah, con Z, zeroah, con Z. Puedes investigar en la concordancia de Strong, referencia 2220H, referencia 2220H, zeroah. Y las letras, mi amado, y las letras consonantes hebreas para zeroah son la Zain, la Resh, la Waw, la Ayin y la Hei. Repito, y las letras consonantes hebreas para la palabra zeroah, que significa, que traduce brazo, las letras consonantes son la Zain, la Resh, la Waw, la Ayin y la Hei. Y a continuación me voy a levantar para dirigirme a esa pizarra que tenemos allí, donde te vas a dar cuenta de la relación, de la conexión intrínseca que hay entre brazo y Yahushua. Entre brazo y Yahushua. No Yeshua, no Yahusha, no Yahshua, no Yeshu, sino Yahushua. Así como te lo estoy diciendo, y como siempre lo he dicho y hago énfasis en ese nombre, hoy te voy a mostrar por qué es Yahushua y no es Yeshu, ni Yahshua, ni Yahusha, ni Yeshua, sino Yahushua. Yahushua, porque para comenzar, Yeshua es un vocablo que significa salvación, que viene del verbo salvar, pero no me dice quién ejecuta la salvación. Solamente es la acción, solamente es el verbo. Eso es lo que significa Yeshua, salvación. Mas no es el nombre del rey de Israel. Solamente está indicando la acción que realiza el rey de Israel. Pero yo necesito ahora saber quién ejecuta la acción de salvar. Porque vuelvo y te lo repito, Yeshua, vocablo hebreo para la palabra salvación, que viene del verbo salvar, solo me indica la acción, mas no me indica quién ejecuta la acción. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, para que puedas diferenciar una cosa de la otra y no te dejes embobar, no te dejes confundir, porque el nombre correcto es fundamental que tú lo conozcas, para que puedas ahora sí sumergirte en su nombre y apropiarte de esa salvación, de esa promesa de redención que ha sido dada a todos aquellos que se sometan a ese nombre. Y te voy a dar evidencias, en este mismo video te voy a dar evidencias, tanto gemátricas, escriturales y proféticas, de por qué el nombre es Yahushua y no otro, y mucho menos Jesús. Porque recuerda que Jesús no es hebreo, Jesús es griego. El que murió colgado en el madero no fue un griego, fue un hebreo, y por lo tanto el nombre era hebreo. Jesús no tiene nada que ver, la palabra Jesús no tiene nada que ver con el hebreo. Eso viene del griego. Entiéndelo, por favor.
Entiéndelo, por favor. Ahora bien, ahora voy a pasar a continuación a la pizarra para explicarte unos detalles. A continuación te invito a que me sigas acompañando a la pizarra para que veas unas cosas interesantes que necesito que... Bueno, Shalom, aquí estamos en la continuación, como les dije, para que me invitaran aquí a la pizarra para demostrarles lo siguiente. Habíamos dicho que en Isaías capítulo 40, verso 10, leímos el texto que dice de la manera siguiente: He aquí que Yahuwah el Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará. Y su brazo señoreará. Una palabra clave aquí para nosotros ir desentrañando, ir descubriendo, vamos a decirlo así, la revelación, es la palabra brazo. Lo cual en hebreo la palabra brazo se pronuncia zeroah. Bueno, Shalom, aquí estamos nuevamente, como les había pedido, para que me acompañen también en esta otra parte frente a la pizarra, aquí junto con la pizarra. Y habíamos leído en el libro del profeta Isaías el texto en capítulo 40, verso 10, lo que dice: He aquí que Yahuwah el Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. De manera que la palabra clave que nos va a ayudar a nosotros a descubrir la revelación en el nombre de Yahushua HaMashiach Melech Israel es la palabra brazo, y su brazo señoreará. En hebreo, la pronunciación para brazo es zeroah, zeroah, con Z, zeroah, y se escribe con las consonantes hebreas siguientes, que es la zain, la resh, la waw, la ayin y la hei. Esas son las consonantes con las cuales se escribe la palabra zeroah, que traduce brazo, y su brazo señoreará. Para que te des cuenta de qué brazo, porque la gematría, que es el valor numérico de cada letra consonante hebrea, algo que es sabido desde hace tiempos memoriales, ¿verdad? Dentro de la fe de Israel, que cada consonante hebrea tiene un valor numérico específico, y usted lo puede averiguar. Usted puede averiguar cuál es el valor numérico de cada una de las letras consonantes hebreas. Y aquí en este caso, por supuesto, cuando nosotros investigamos cuál es el valor numérico para zeroah, es decir, la palabra hebrea para brazo, nos vamos a dar cuenta de la relación, de la conexión directa que hay con el rey de Israel, con Yahushua HaMashiach, con el nombre del rey de Israel. Ahora bien, Zain, Resh, Waw, Ayin y Hei, consonantes hebreas para zeroah, que traduce brazo, Zain, Resh, Waw, Ayin y Hei. El valor numérico lo tenemos aquí debajo de cada letra consonante. El valor numérico para la letra Zain, que viene a funcionar, viene a pronunciarse parecido a la Z, la Zain, es esta letra que tenemos aquí, la Zain, su valor gemátrico es 7. La Resh, su valor gemátrico es 200. La Waw, su valor gemátrico es 6. La Ayin, su valor gemátrico es 70. Y la Hei, su valor gemátrico es 5. Cuando yo sumo todos estos números, todos estos valores numéricos de cada letra consonante hebrea, 5 más 70 más 6 más 200 más 7, me da una resultante de 288. Y cuando yo llevo esto hasta su mínima expresión, ¿verdad? Es decir, ¿de qué manera? Sumando 2 más 8 me da 18, ¿correcto? Me da como resultante 288. ¿Verdad? La sumatoria de todos estos números o valores gemátricos de cada consonante hebrea para la palabra zeroah, que traduce brazo, la resultante es 288. Cuando yo sumo para llevar a su mínima expresión 288, es decir, 8 más 8, 16, más 2 me da 18. Pero para reducirlo más aún todavía, sumo 1 más 8, que me da 9. Lo cual se puede decir tranquilamente lo siguiente, que el valor gemátrico de la palabra zeroah reducido a su mínima expresión es 9. Es 9. Y como ya muchos lo saben, 9 precisamente también es el valor gemátrico para la palabra hebrea emet, que traduce verdad. Repito, como ya todos sabemos, 9 también es el valor gemátrico para la palabra hebrea emet, que traduce verdad. La Torá, recuerda, es la verdad. La Torá también se simboliza con el número 9 en este caso. Ahora tenemos emet, verdad. De manera que zeroah, brazo, que tiene el valor gemátrico de 9, el mismo valor gemátrico para verdad, y la Torá es verdad, el mismo valor gemátrico para emet. Ahora, me interesa ahora saber cómo se escribe Yahushua.
Me interesa saber cómo se escribe Yahushua. En hebreo pictográfico principalmente. ¿Y qué es el hebreo pictográfico? El hebreo pictográfico, mis amados y amigos, es la escritura hebrea más antigua. Después le siguió el paleohebreo y posteriormente el hebreo bíblico, muy parecido al hebreo moderno que conocemos hoy en día. Pero el hebreo con el cual Moshe escribió la Torá fue con el hebreo pictográfico, esta clase de letra que estamos viendo aquí. Aquí tenemos las letras para el nombre de Yahushua, del nombre de Yahushua. Aquí tenemos la letra, la Yud, en hebreo pictográfico se escribe de esta manera, tiene la forma de un brazo, un bracito con una manito aquí, ¿verdad? Te podrás dar cuenta que tiene la figura de un brazo, ¿verdad? Ahí tenemos la, que es, y en hebreo moderno, o hebreo bíblico, tenemos la Yud. Esta es la Yud que conocemos hoy en día, ¿verdad? Esta es la Yud que conocemos hoy en día, pero en hebreo pictográfico se escribía de esta manera, tomando la figura, la forma de un bracito doblado con una manito. Aquí lo vemos a ver. La Hei, ¿verdad? La Hei tiene en hebreo pictográfico la figurita de un hombre con los bracitos alzados y piernas dobladas, o piernas cruzadas, o piernas dobladas. La figurita de un hombre con brazos alzados y piernas dobladas, la Hei. La Shin, ¿verdad? Que se escribía en hebreo pictográfico con la figura de dos dientes, esta es la letra Shin hoy en día, como la conocemos, pero en hebreo pictográfico esta es la letra Shin. La Waw en hebreo pictográfico tenía la forma de una estaquilla, o como de un cayado, o la vara de un pastor de ovejas, ¿verdad? Esta es la manera como se escribía la Waw. Hoy en día la conocemos de esta forma, ¿verdad? Solo que aquí tiene una dagesh, un punto en el centro, para darle la fonética de la letra U, y más adelante te lo voy a explicar por qué. La Ayin en hebreo pictográfico se dibujaba o se escribía de esta manera, un círculo. Así se escribía la letra Ayin. Hoy en día la conocemos de esta forma, la letra Ayin. Y aquí tenemos nuevamente la Hei. La Hei en hebreo pictográfico es la figurita de un hombre con bracitos alzados y las piernas dobladas. Es la letra Hei, como tenemos allí. Y hoy en día la conocemos allí. La conocemos así. De verdad que aquí nosotros estamos escribiendo el nombre de Yahushua. Aquí dice Yahushua. De manera que en Yahushua, en hebreo pictográfico se escribe de esta manera y en hebreo actual lo escribimos de esta manera. Pero siguen teniendo el mismo valor numérico, cada letra consonante, independientemente de que sea hebreo pictográfico o sea hebreo del que conocemos hoy en día. De manera que la letra Yud, en hebreo pictográfico, que es este bracito que vemos aquí con una especie de manito, tiene valor gemátrico. La letra Yud tiene un valor gemátrico de 10. La letra Hei tiene un valor gemátrico de 5. La letra Shin tiene un valor gemátrico de 300. La letra Waw tiene un valor gemátrico de 6. La letra Ayin tiene un valor gemátrico de 70. Y la letra Hei tiene un valor gemátrico de 5, igual que aquí, que es la misma letra Hei. Aquí estamos escribiendo el nombre de Yahushua. Yahushua. Yahu. Aquí, por ejemplo. Yahushua. Recuerda que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Aquí hemos escrito el nombre de Yahushua. Yahushua. Aquí está escrito en hebreo pictográfico y aquí está escrito en el hebreo que conocemos hoy en día, hebreo bíblico. ¿Correcto? Ahora bien, cuando yo sumo, que es lo que yo quiero que tú veas también, cuando yo sumo los valores gemátricos de cada letra consonante para el nombre de Yahushua, es decir, 5 más 70 más 6 más 300 más 5 más 10, me da como resultante 396. 396. Y cuando yo llevo a su mínima expresión, es decir, sumando 3 más 9 más 6, me da 18. Y cuando lo llevo a su mínima expresión, 8 más 1 me da 9. Es decir, que Yahushua, cuyo valor gemátrico es 9, es el mismo valor gemátrico para brazo, para Zeroa. Cuando el profeta Isaías nos anuncia, o mejor dicho, cuando Yahuwah nos anuncia a través del profeta Isaías lo siguiente: he aquí que Yahuwah el Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará. Y Zeroa señoreará. Está refiriéndose a Yahushua. Y Yahushua, que es su diestra, es su brazo. Como alguien hoy en día podría decir, no, él es mi mano derecha. Él es mi mano derecha. Yo no estoy diciendo que esta mano sea yo. No. Yo no estoy diciendo que fulano de tal sea yo. No. Estoy queriendo decir que fulano de tal es mi brazo, mi mano derecha, en el cual él hace todo lo que yo diga. Él hace mi voluntad. Él tiene mi autoridad. Yo confío en él para que él haga mi voluntad.
En este caso, Yahushua es la mano derecha de Yahuwah, el Padre. Yahushua es el Hijo y Yahuwah es el Padre. ¿Te das cuenta? Para que vayas entendiendo también, de esta manera te vas a ir dando cuenta cómo se cumple aquí también el principio de agencia divina, que yo más bien lo llamaría principio de agencia Kadosh. Principio de agencia Kadosh, hoy en día conocido como principio de agencia divina. Ahí se cumple también el principio de agencia divina, cuando el texto del profeta Isaías dice en el capítulo 40, verso 10, he aquí que Yahuwah, el Adonai, vendrá con poder y su brazo señoreará y su diestra señorará. Y justamente, recuerda que Yahushua, así como Yahuwah, Yuhei Wauhei, la primera letra es un bracito, en hebreo pictográfico, es un bracito, y su brazo señoreará. De manera que el valor gemátrico para Yahushua, ya nos dimos cuenta que es 9, que es el mismo valor gemátrico para Zeroa, 9. Y recuerda que 9 también es el valor gemátrico para Emet, para Torah. Y recuerda que Yahushua es la Torah hecha carne. Es la manifestación visible del Padre, es el agente del Padre, es el ángel del Padre, es el malach del Padre, es el mensajero del Padre, es la diestra del Padre, es su brazo en el cual ese brazo hace todo lo que Yahuwah le ordena. ¿Te das cuenta? Cómo se cumple allí el principio de agencia divina, que yo preferiría llamarlo mejor, más bien, principio de agencia Kadosh, en este caso. De forma tal que el mandamiento de la Torah, o el escrito torático, nos dice en Éxodo, uno de los requisitos que debe cumplir el nombre del Mesías de Israel. Lo leímos en Éxodo, capítulo 23, 20 al 22. En Éxodo capítulo 23, verso 20 al 22, leemos de nuevo lo mismo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, el enviado de Yahuwah, su Moshiach, su ungido. Una de las características principales y requisitos que debe cumplir es que en el nombre de él esté implícito también el nombre del Padre. Y si te das cuenta, Yahushua, aquí vas a ver reflejado la Yud, la Hei, la Waw y la Hei. Yud, Hei, Waw, Hei, que son las 4 letras sagradas del nombre Kadosh, las 4 letras Kadosh del nombre del Creador, quise decir. ¿Te das cuenta? Donde Yahushua cumple ese requisito, cosa que no lo cumple el término Yeshua. Porque cuando tú escribes Yeshua, te vas a dar cuenta que no van a aparecer las 4 letras. Aparecerán 2 o 3 cuando mucho, pero las 4 letras sagradas no las cumple, no las reúne. Tampoco Yahshua, tampoco Yahusha, ni mucho menos Yeshu. Analícelo. Te doy esa tarea para que tú mismo lo investigues y escribas Yeshu, y escribas Yahshua, y escribas Yahusha, y escribas Yeshua. Y te vas a dar cuenta que cuando mucho, solamente reunirán 3 letras de las 4 letras que debe cumplir, como lo dice Éxodo 23, 20 al 22. Es un requisito torático fundamental que el malach de Yahuwah debe cumplir, que él porte el nombre del Creador de los cielos y de la tierra. De manera que, en el caso de Yeshua, Yeshua es una palabra hebrea, estamos bien, y significa salvación, estamos también de acuerdo. Pero es una acción, la palabra salvación viene del verbo salvar. Se menciona la acción, pero no me dice quién ejecuta la acción de salvación. Y es lo que yo necesito saber, es lo que tú necesitas saber. Mientras que Yahushua sí me lo dice. Yahushua sí me dice quién ejecuta la obra de salvación a través de su brazo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Yahushua están implícitos, están escritos también, están incluidas las 4 letras sagradas del Creador de los cielos y de la tierra. Yud, Hei, Waw, Hei. Yahushua con Hei al final. Porque hay otros que lo escriben mal, omitiendo la letra Hei, y eso es pecado también. Abreviar el nombre, esa es otra cuestión que tú debes conocer. Abreviar el nombre, abreviar las palabras hebreas o alterar las palabras hebreas es pecado, y ahorita te lo voy a demostrar con un texto autoritativo donde se dice que eso es pecado. ¿Entiendes? Recuerda que cada letra hebrea es un ser viviente. Cada letra hebrea es un ser viviente.
¿Entiendes? Y en este caso, Yahushua, escrito con estas letras sagradas, me está indicando quién ejecuta la salvación. Porque Yeshua significa salvación, pero no me dice quién salva. Mientras que Yahushua sí me dice Yahuwah salva. ¿Por qué? Porque van escritas las 4 letras sagradas dentro de Yahushua. Yahuwah salva. Yahuwah es salvación. Y es fundamental y es de suma importancia, mi amigo, que tú sepas esto. Que cada letra sagrada, cada letra hebrea, cada letra de la Lashon HaKodesh, de la lengua sagrada, en primer lugar es un ser viviente. Y en este caso de Yahuwah, esas letras sagradas llevan la asunción de misericordia. Y si tú le restas una letra, le estás restando poder de salvación a ese nombre que fue creado sobre todo nombre. Fue creado sobre todo nombre, y un nombre que fue creado antes que el cielo y la tierra fuesen creados. Imagínate tú también eso. Así lo enseñan los escritos autoritativos que yo voy a compartir contigo a continuación. De manera que es importante que tú tomes en cuenta eso. Otra cosa que es importante, ¿por qué Yahushua se escribe con Hei al final? Mientras que hay otros que omiten la letra Hei al final. Porque la Yud, toma en cuenta esto por si no lo sabías, la letra Yud simboliza el lado masculino del Padre. Simboliza el lado masculino del Padre. Y la letra Hei representa el lado femenino del Padre. No te escandalices con esto, que con esto no se está ofendiendo al Creador de los cielos y de la tierra. El lado masculino del Padre está representado en la letra Yud, y el lado femenino del Padre está representado en la letra Hei, que simboliza la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh es el lado femenino de nuestro Abba, de nuestro Padre, Creador de los cielos y de la tierra. Su Ruach está representado en la letra Hei. Y así como la letra de Yahuwah comienza con Yud y termina con Hei, Yud, Hei, Waw, Hei, de la misma manera su Moshiach, su Malach, su ángel, Yahushua, también debe comenzar con Yud y finalizar con Hei. Y recuerda que la letra Hei representa la Ruach HaKodesh, el lado femenino del Padre. Y es por eso que Yahushua decía, me tengo que ir. Es necesario que yo me vaya para que la Ruach, la Hei, se pueda quedar con ustedes. Para que la Hei sea enviada a ustedes. Pero pídalan en mi nombre. Pídalan en mi nombre, Yahushua. Y es en este nombre también, Yahushua, con Hei al final, que tú debes sumergir. ¿Por qué? Porque en ese nombre van implícitos, vuelvo y te repito, van encriptados, van codificados las 4 letras sagradas que simbolizan misericordia, que tienen la asunción de misericordia. Y si tú le restas, así sea una sola letra, le estás restando poder de salvación, poder de misericordia al nombre de Yahuwah, porque es Yahuwah quien salva, es Yahuwah quien es salvación. Yahuwah salva, eso es lo que significa Yahushua. Yahuwah salva, Yahuwah es salvación. Y recuerda, Yahushua se escribe con Hei al final. No le quites ni siquiera una letra, porque es pecado. Y ahorita a continuación, en esta tercera parte, te lo voy a demostrar para que veas por qué te digo yo que es pecado, por qué enseño yo que es pecado abreviar y más aún el nombre del Rey de Israel. Es pecado. No es Jesús, no es Yahshua, no es Yahusha, no es Yeshua, sino Yahushua. Yahushua. Aquí está Yahushua. Yahushua. Yahuwah salva. Yahuwah es salvación. Vamos y te explicamos a continuación por qué es pecado abreviar o alterar las palabras hebreas. Bueno, continuamos aquí ya para finalizar. De manera que el valor gemátrico para el nombre del Hamoshiach, Yahushua, el ungido Yahushua, Hamelech de Israel, es 9. El mismo valor gemátrico para brazo, Zeroa. Y como ya sabemos, también 9 es el valor numérico para Emet, verdad, Torah. Pero si usted escribe, mi amigo, si usted escribe mal, abreviando el nombre del Hamoshiach, jamás le dará 9. Si usted lo escribe mal, jamás le va a dar 9. Ni tampoco reunirá las 4 letras sagradas del Abacados. Por eso es que Yahushua es la Torah hecha carne y a la vez el brazo, Zeroa, de Yahuwah. Así de simple. Ahora, ¿por qué? ¿En qué me baso yo para enseñar que abreviar
las palabras hebreas es pecado. Y más aún si se trata del nombre del rey de Israel, que es hebreo, no griego, porque Yahushua es hebreo, no es griego. Su nombre, por lo tanto, es hebreo, no Jesús. Su nombre, por lo tanto, es Yahushua, no Jesús. ¿Por qué es pecado? Abreviar. ¿Por qué es pecado? Sé que muchos en su inocencia lo han pronunciado mal, pero una vez usted conociendo lo que va a conocer a continuación, ya quedará de su parte hacer las correcciones pertinentes para no volver a pecar jamás. En el libro de Enoch, un libro que ha sido considerado por Roma como un libro proscrito, y que ni el mismo judaísmo rabínico lo incluyó en el Tanaj por considerarlo proscrito, de alguna manera no canónico para ellos. Pero lo cierto del caso es que ni Roma ni el judaísmo rabínico son para mí autoridad para decirme a mí qué es lo que yo debo o no debo leer, qué es lo que yo debo o no debo estudiar. Porque el libro de Enoch, mis amados, por si tú no lo sabías, era un libro sagrado, es un libro sagrado, que los mismos discípulos de Yahushua lo consideraban como sagrado y lo tenían como sagrado, porque en muchas de las enseñanzas, muy especialmente de Kefa o Pedro, él hace alusión, menciona muchos puntos que solamente tú los vas a encontrar, menciona muchos temas que solamente tú los vas a encontrar es en el libro de Enoch, de manera que allí hay evidencia de que para los discípulos de Yahushua el libro de Enoch era considerado válido en antaño, y no solamente para los discípulos de Yahushua, sino también para los mismos esenios. Los esenios, Yahudí, fervorosos, celosos de guardar Torah, consideraban el libro de Enoch como algo sagrado y válido para ellos también, a tal punto que en las cuevas del Qumran fueron encontrados restos del libro de Enoch que eran posesión de los esenios para aquel entonces, de manera que con estos dos testigos, es decir, para los discípulos de Yahushua como para los esenios, si para ellos el libro de Enoch era sagrado, para mí entonces también lo debe ser. Y en ese libro de Enoch, que es tan antiguo como la misma Torah, óigalo bien, el libro de Enoch que es tan antiguo como la misma Torah, se dice lo siguiente con respecto a eso, a ese pecado de estar alterando o abreviando las palabras hebreas. En el libro de Enoch, un libro tan antiguo como la Torah misma, e igualmente de sagrado, al menos para los esenios y discípulos de Yahushua del primer siglo, y para quien escribe estas líneas, este servidor que te comenta, en ese libro vamos a encontrar esa respuesta. Y en el capítulo 48 de ese libro leemos lo siguiente. En ese momento, y cito textualmente lo que dice el capítulo 48 del libro de Enoch, en ese momento ese hijo, refiriéndose a Yahushua, ese hijo del hombre fue nombrado en presencia del Señor de los Espíritus, y su nombre ante la cabeza de los días. Ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre, el del Mesías, fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Por eso es que se enseña dentro de la fe de Israel que 5 cosas fueron creadas antes que el cielo y la tierra. La primera de ellas, el trono de Kabod o de esplendor de Yahuwah, sobre el cual Él se sienta. La Torah, la Teshuvah, el Geinón y el nombre del Mesías. El nombre del Mesías, del ungido de Israel, fue creado antes que el cielo y la tierra, imagínese usted. Y aquí el libro de Enoch lo está confirmando. Sigue diciendo el libro de Enoch, ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre, el del Mesías de Israel, fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Él, refiriéndose al Mesías, será un bastón para los justos en el cual puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones, esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se prosternarán y lo adorarán, exaltarán, bendecirán y celebrarán con canciones al Adón de los espíritus. Por tal razón ha sido él, refiriéndose al Mesías, elegido y reservado ante él, refiriéndose al Creador. Desde antes de la creación del mundo y para siempre, la sabiduría del Señor de los Espíritus, repito, la sabiduría del Señor de los Espíritus lo ha revelado a los kadoshines, a los santos y a los justos, porque Él ha preservado el destino de los justos porque ellos han odiado y despreciado a este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos en el nombre del Señor de los Espíritus, porque por su nombre, refiriéndose al nombre del Mesías, Yahushua,
porque por su nombre serán salvados ellos, y Él vengará sus vidas, refiriéndose al Mesías, y Él vengará sus vidas. Aquí este texto del libro de Enoc me está ratificando lo que ya en Israel se conoce desde antaño, y es que el nombre del Mesías de Israel es una de las 5 cosas que fueron creadas antes que el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Y en ese nombre hay salvación, dice así el libro de Enoc, porque en su nombre serán salvados ellos. Para que te vayas ya dando cuenta de la importancia que es saber cuál es el nombre correcto del rey de Israel. Y uno de los requisitos toráticos que debe cumplir es que en el nombre del Mesías deben estar también las 4 letras sagradas de Yahuwah, creador de los cielos y de la tierra. Sigo leyendo aquí en este documento que pertenece, en este caso estoy leyendo extracto de un libro que escribí que se llama Las Masoret del Pacto, los vínculos del pacto, del cual he tomado citas del libro de Enoc. Y aquí, en uno de los comentarios que yo hago, comparto con ustedes, los primeros discípulos de Yahushua entendieron esto en lo referente al nombre del Moshiach de Israel y su importancia para la salvación de cada uno de nosotros. Y es por eso que ellos insistían en que los seguidores de Yahushua hicieran Brit Tevilá, pacto de inmersión, en su nombre, Yahushua, con Hei al final, porque este nombre Kadosh, apartado, sagrado, está por sobre todo otro nombre, y traduce Yahuwah es salvación, Yahuwah salva, porque por su nombre serán salvados ellos, dice el libro de Enoc. Todo verdadero estudioso de la Torah sabe que no miento cuando digo lo siguiente, que es algo que aprendemos en la emuná, fe que obedece, de Israel, equivocadamente llamada como judaísmo. Y es que 5 cosas fueron creadas antes que el cielo y la tierra fuesen. Y esas cosas son las siguientes: el trono de Kabod, de esplendor, donde se sienta el Lava Kadosh, Yahuwah; la Teshuvah, el arrepentimiento genuino; la Torah, el Geinón, conocido, la Torah, el Geinón, conocido como infierno; y el nombre del Moshiach de Israel. Y ya usted puede ya usted pudo leer que en el libro de Enoc así lo confirma. ¿Se da cuenta usted ahora por qué es tan importante el nombre del Moshiach, Yahushua, a la hora de sumergirse? Porque aparte de esto, como ya lo expliqué en uno de los capítulos anteriores, en Yahushua, al escribirse en hebreo de derecha a izquierda, ya sea en hebreo pictográfico, antiguo o moderno, las letras serán siempre las mismas: Yud, Hei, Shin, Waw, Ayin y Hei, Yahushua. Y ahí usted puede ver subrayadas las 4 letras sagradas del nombre de nuestro Abba, el creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Yud Hei, Waw Hei, porque así nos los enseña la Torah. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Eso lo leímos en Éxodo 23, 20 al 21. Es decir, el nombre de Yahuwah implícito en el nombre de Yahushua, con Hei al final. ¿Se da cuenta usted ahora que no es en ninguna trinidad, como enseñan muchos falsos maestros? Los escritos de Enoc se encargan de desenmascarar a esos maestros como falsos y mentirosos, pero aún hay más por aprender de Enoc. En sus escritos tan sagrados como la misma Torah también vamos a enterarnos por qué debe ser el nombre de Yahushua y no Yeshu, ni Yahshua, ni Yeshua, ni Yahusha, y mucho menos en Jesús. La razón que nos da Enoc para que el nombre sea Yahushua y no otro es la siguiente: que es pecado abreviar o alterar las palabras hebreas. Es pecado abreviar o alterar las palabras hebreas. El hebreo, conocido también como la Lashon HaKodesh, lengua apartada o sagrada, sabemos bien que es la lengua que se habla en el cielo. Es la lengua que hablaron nuestros primeros padres Adán y Java. Y es una lengua cuya cada letra hebrea consonante encierra poder, tanto para crear como para destruir. Y al cometer el error de abreviar o alterar, estamos corriendo el riesgo de restarle poder. Y en el peor de los casos, de hacer daño en lugar de salvar. También Enoc nos advierte sobre el castigo que les espera a aquellos que incurran en dicha falta,
Leamos lo que dice Enoc en el capítulo 104 y 108 del libro de Enoc. Cito textualmente: los pecadores alterarán y desnaturalizarán en muchas formas las palabras de verdad y proferirán palabras inicuas, mentirán e inventarán grandes falsedades, escribirán libros sobre sus palabras. Sin embargo, si ellos escriben verdaderamente toda mi palabra en sus idiomas, y si no alteran ni abrevian mis palabras, si no escriben todo según la verdad, todo esto lo testificaré de primero en favor de ellos. Vi una llama de fuego ardiendo resplandecer, y como montaña brillante que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles kadoshines, santos, que iba conmigo, y le dije: ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde, y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Me dijo: a este lugar que ves allí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal, y de todos aquellos que alteran, lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas lo que será. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted ahora, mi apreciado lector, que es pecado abreviar o alterar las palabras hebreas? Y más aún si se trata del nombre del Moshiach, que fue anunciado antes que fuesen creados los cielos y la tierra. Un nombre Kadosh que es para salvación, como nos los muestran los escritos de Enoc. ¿Se da cuenta usted del castigo que le espera a aquellos que inventaron las alteraciones y abreviaciones, enseñando así a los incautos a repetir el error vez tras vez? No se debe quitar ni agregar consonantes hebreas al nombre del Moshiach de Israel. Y su nombre es Yahushua, que se escribe con las consonantes Yud, Hei, Shin, Waw, Ayin y Hei al final, dentro del cual van implícitas las 4 letras sagradas de nuestro Abba: Yud, Hei, Waw, Hei al final. Y otra cosa muy importante que usted debe tener presente, amigo y amado que me escucha, es que las consonantes hebreas, independientemente de que sean silentes o no, es decir, hay algunas letras consonantes que son mudas, digamos la Aleph, digamos la Hei, por ejemplo, la Ayin también, son letras mudas como tal, que supuestamente no tienen sonido. No necesariamente, no es que no tengan sonido, también llevan su fonética como tal, independientemente de que sean silentes. Digamos, cuando nosotros decimos, para pronunciar apropiadamente el nombre del profeta Isaías, en hebreo es Yisiyahu. En el caso de Elías, en hebreo es Iliyahu. En el caso de Jeremías, en hebreo Irmiyahu. Estos grandes profetas, por ejemplo, siempre la letra Hei, siempre llevaban en sus nombres como mínimo 2 de las letras sagradas, la Yud y la Hei, para referirse, o mejor dicho, para indicar que eran personas comisionadas por el Creador de los cielos y de la tierra para poder enseñar profecía. Y les caracterizaba que en sus nombres la letra Yud y la Hei, cuando se pronunciaba Yisiyahu, la Yud y la Hei estaban allí implícitas allí. O Irmiyahu, también la Yud y la Hei iba implícita allí. O Irmiyahu. En el caso de Yahushua, tenemos allí, por ejemplo, la pronunciación correcta del nombre del Mesías de Israel. Yahushua, al final con la letra Hei. Se pronuncia Yahushua, no Yahshua, sino Yahushua. Como decir Irmiyahu, o como decir Yisiyahu, o como decir Eliyahu, que llevaban siempre esa Hei, una fonética de la U, para darle sonido como tal, para darle fonética como tal. Lo mismo ocurre en el caso del Mesías de Israel, Yahushua, no es Yahushua. Así que bueno, de esta manera concluyo esta enseñanza en lo referente a cuál es el nombre correcto del Mesías de Israel, para cumplir con esa misbah de sumergirse en su nombre correcto para salvación de nuestra alma.
Así que ahora sí me despido. Shalom, shalom para todos ustedes.